Empezamos entonces con equilibrio de partícula en 3 dimensiones. Vamos a hacer ejercicios del tema. Vamos a hacer este ejercicio. Nosotros sabemos que días anteriores habíamos repasado descomposición vectorial en 3D, tanto por componentes rectangulares como por vector unitario. Vamos a plantear este ejercicio. Dice, el cable AC soporta una cubeta. Ella y su contenido pesan 2.940 newtons. Nos piden determinar las fuerzas en el mástil DA y la tensión en el cable AB. Es decir, estos son mástiles que van a trabajar a compresión para sostener precisamente la cubeta y esta tensión de esta cuerdita AB. ¿Qué es lo primero que se hace? Analizar, identificar, por ejemplo, el sistema de unidades que nos dan, que en este caso es el sistema internacional, y pues observar qué datos nos dan. En este caso nos dan el peso de este bloque, o pues cubeta, que es igual a 2.940 newton, y observamos que como no nos dan ángulos, pues lo más adecuado para aplicar es lo que conocemos como vector unitario, o toda la metodología que vimos de vector unitario. Luego de eso, empezamos a revisar nuestro diagrama de cuerpo libre, pero para hacer el diagrama de cuerpo libre es necesario identificar el punto o la partícula donde están convergiendo todas las fuerzas. En este caso, pues observamos que es en A, precisamente donde está pues el peso que se está sosteniendo, la unión de esta cuerda y la unión de estos dos mástiles que se muestran acá. Por lo tanto, el punto A va a ser nuestro punto para hacerle diagrama de cuerpo libre. Entonces nos vamos a traer el diagrama espacial para tenerlo presente y empezamos haciendo el diagrama de cuerpo libre. Recordando que nuestro punto de referencia va a ser A, por lo tanto, nuestros ejes, el inicio de los ejes va a estar en A, independiente de cómo esté tomando los ejes. Es decir, en este caso estamos tomando X acá horizontal, Y acá vertical y Z acá saliendo. Entonces, el origen, como puede darse cuenta, es donde el punto que vamos a analizar. Entonces, empecemos, pues, primero con el peso del objeto que nos están dando. Nosotros tenemos un peso que nos está dando el enunciado, este peso que se aparece acá con una flecha roja, que corresponde al peso de la cubeta y su contenido. Entonces, trasladamos ese peso hacia el punto A, porque es en A donde está actuando precisamente ese peso. ¿Cuánto valía el peso? Pues recordando, ese peso valía 2.940 newtons. Ahora, seguimos con los siguientes vectores, o sea, lo que están haciendo los otros elementos. Por ejemplo, esta cuerda AB, ¿qué está haciendo? Sabemos que una cuerda está trabajando a tensión, por lo tanto, la fuerza irá de A hacia B. ¿Cómo nos desplazamos entonces de A hacia B, teniendo en cuenta que debemos hallar lo que se conoce como vector desplazamiento? Si lo hacemos de esa manera, sabemos que nos desplazamos 3 metros negativos en X y 1,25 metros positivos en Y, que es lo que está representándose acá en esta línea verde. Menos 3 en X más 1,25 en Y. Y observamos pues que en Z nos estaría desplazando. Llevamos esos ejes, desplazamientos hacia nuestro origen en A, y allí donde terminan pues las componentes del vector desplazamiento podremos dibujar el vector que estamos analizando. En este caso estamos analizando el vector TAB y como decíamos pues hay una relación de menos 3 en X más 1,25 en Y. Y pues siempre acordándonos, habrá un vector unitario que lo acompaña. En este caso es esa flecha negra que estamos representando acá, que vendría siendo el vector unitario UAB, y es precisamente el que necesitamos hallar para poder determinar las componentes del vector TAB. Bueno, ya con ese análisis de la cuerda, que volvemos a lo mismo, una cuerda, un cable, una huella siempre estará trabajando a tensión, vamos a hacer el análisis de los otros elementos. ¿Qué elementos están actuando sobre A? Pues lo que decía el enunciado, estos dos mástiles, pero si observamos, ¿para qué tendríamos estos mástiles? ¿Qué función cumplen dentro del sistema para mantener el equilibrio? Pues si observamos, los mástiles tienen que actuar a compresión, es decir, actuar hacia arriba, una flecha, una fuerza hacia arriba, no de, pues precisamente es de D hacia A o de A hacia A, para mantener este peso que está allí.
porque si trabajaran en sentido contrario, de A hacia D o de A hacia E, pues el sistema se caería, no estaría trabajando pues en equilibrio. Con esto en mente, entonces, miremos, ¿cómo sería la fuerza que estuviese ejerciendo este mástil de A? Como dijimos, entonces la fuerza iría de D hacia A. Pero ¿cómo sería en valores de desplazamiento o vector desplazamiento? Diríamos que se desplaza positivo en el eje X, positivo en el eje Y y negativo en el eje Z, que es esta línea punteada morada. Nos desplazamos 3 positivos en X, 6 positivos en Y y finalmente nos desplazaríamos en Z negativo, entrando de la pantalla, considerando que nuestro eje Z está de esa manera. Por esto, entonces, como esa fuerza está actuando en A, trasladamos ese vector desplazamiento al origen, es decir, al punto que estamos analizando, y allí donde terminan nuestras componentes, noten que este sí tiene componentes en 3 ejes, mientras que la cuerda no. Allí donde termina, trazamos nuestro vector. ¿Cuál vector? Este vector vendría siendo la fuerza que está actuando el mástil de A. Entonces lo más conveniente no llamarlo T, sino F, porque T pues casi siempre se asocia con tensiones. Entonces escribimos F de A. Noten que la sugerencia también es coloque usted los vectores de desplazamiento o la relación de cuánto hay en X, cuánto hay en Y, cuánto hay en Z, que es precisamente lo que estamos planteando acá, más 3 en X, más 6 en Y, y menos 2 pues en el eje Z. Ahora, allí también habrá un vector unitario. ¿Cuál será el vector unitario? Lo vamos a llamar UDA, que es el vector que acompaña a FDA. Recordemos que el vector unitario es un vector que tiene magnitud 1 y que nos va a permitir determinar cómo son las componentes de cada vector, en este caso fuerza o tensión. Es importante, pues, por lo tanto, determinarlo. ¿Por qué? Porque como podemos observar, esta flecha negra o esta van en la misma dirección y sentido del vector que tendremos que analizar. Ahora, ya tenemos ese mástil de A. Continuamos con el otro mástil. ¿Qué pasará con este mástil EA? Lo mismo, la fuerza está trabajando a compresión, es decir, la fuerza irá de este punto E hacia A, o sea, este mástil está ejerciendo la fuerza en este sentido, y la dibujamos. Miramos cómo haríamos si estamos en E y queremos llegar a A, recordando lo que es la definición de vector desplazamiento o lo que algunos llaman vector posición. Entonces usted está en E, quiere llegar a ¿cómo se desplaza? Lo que aparece acá. Se desplaza entonces 3 metros positivos en el eje X, 6 metros positivos en el eje Y, y finalmente 2 metros positivos en el eje Z, para llegar a más aún cuando estamos trabajando a compresión. Lo mismo, cogemos eso que estamos representando acá con esa flecha punteada de color anaranjado, pero ¿dónde está el efecto? ¿Está el efecto haciéndose en él? No, el efecto realmente de la fuerza que está haciendo el mástil, estamos analizando lo que pasa en A. Lo llevamos acá a, y allí donde terminan sus componentes X, Y y Z estará el vector fuerza, que lo estamos denotando con esta flecha como café anaranjada, y allí entonces escribimos, ¿cierto? Escribimos lo siguiente, FEA, pues observamos también sus componentes de vector desplazamiento, más 3 en X, más 6 en el eje Y y este más 2 en el eje Z. Y lo mismo, todos los vectores de cantidades físicas vectoriales estarán acompañados siempre por un vector unitario. En este caso será el vector unitario VA. Entonces lo denotamos de esa manera, ya tendríamos nuestro diagrama de cuerpo libre. Y ahora seguimos con el siguiente paso, que como hemos visto en las diferentes, digamos, orientaciones que se han dado, seguimos con la descomposición vectorial. ¿Cómo haríamos entonces la descomposición vectorial? Vamos a tomar elemento por elemento. Dice la metodología que se ha trabajado que lo primero que se debe hacer por medio de esta metodología de vector unitario es halle el vector desplazamiento. ¿Cómo determinamos el vector desplazamiento? Bueno, nosotros ya lo tenemos acá, en nuestro diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, vamos a empezar a analizar nuestro primer vector desplazamiento, que es el de la cuerda AB.
Ya lo mostrábamos, acá está con estas líneas punteadas verdes, decimos que se desplaza menos 3 negativo en X y 1,25 positivo en el eje Y, pues con sus respectivas unidades. ¿Qué pasaría entonces con los otros vectores de desplazamiento? Bueno, tenemos el vector de desplazamiento dA, que es la línea morada, decíamos que se desplaza más 3 en X, más 6 en Y y menos 2 en Z. Y finalmente entonces tenemos el vector de desplazamiento EA, que es más 3 en X, más 6 en J y más 2 en K. ¿Por qué no le llamamos vector de desplazamiento a W? Porque pues sabemos que W está completamente en el eje Y, entonces no sería necesario. Ahora, dice que después de dar el vector de desplazamiento, usted debe hallar las magnitudes del vector de desplazamiento. En este caso, las magnitudes del vector de desplazamiento se sacan por Pitágoras. Usted tomará cada uno de sus componentes, los eleva al cuadrado y le saca raíz. Y en este caso nos da lo siguiente: la magnitud del vector de desplazamiento AB 3,25 metros, del vector de desplazamiento DA 7 metros y del vector de desplazamiento EA 7 metros. Ahora, ya tenemos las magnitudes del vector de desplazamiento. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos a hallar el vector unitario. ¿Y cómo determinamos el vector unitario? Bueno, el vector unitario dice que va a ser igual al vector desplazamiento sobre la magnitud del vector desplazamiento, como se muestra en esta fórmula. Entonces tomamos este vector desplazamiento de AB y lo dividimos sobre su magnitud, es decir, sobre 325. ¿Cómo se muestra acá? Tenemos menos 3 sobre 325, 1,25 sobre 325 y 0 sobre 325. Recordemos pues que acá pues aplicamos la ley distributiva de que pues tenemos que dividir cada uno de sus términos, más aún cuando tenemos componentes diferentes. Haciendo esa división con la calculadora y demás, encontramos que nuestro vector unitario es igual a menos 12 treceavos en I, más 5 treceavos en J y más 0 en K. La sugerencia, pues si sabe trabajar muy bien fraccionarios, pues deje los vectores desplazamiento, bueno, o posición, y luego con el vector unitario determínenlos en fraccionarios, pero si no, pues trabaje con por lo menos 2 cifras significativas los decimales. Ahora, ¿de dónde saldrá el otro vector de desplazamiento? El vector de desplazamiento UDA. Este vector de desplazamiento UDA saldrá de aplicar esta misma fórmula. Tomamos el vector de desplazamiento, 3 metros en I más 6 metros en J y menos 2 metros en K, y lo dividimos sobre esta magnitud. Observamos, lógicamente, que el vector unitario pues es adimensional, no tiene unidades, que de aquí, por ejemplo, arriba, si simplificamos metros con metros, pues se simplifica a 1, entonces no tendría unidades. Y por último, hacemos lo mismo con el vector unitario EA. Tomamos el vector desplazamiento EA, este que está acá, y lo dividimos sobre su magnitud. Súper importante tener muy presentes los signos para no equivocarnos. Listo, entonces ya tenemos esos pasos, hallamos el vector desplazamiento, luego las magnitudes del vector desplazamiento y luego el vector unitario. Y ahora sí podemos hallar nuestro vector fuerza, porque si observamos en el diagrama de cuerpo libre, y decíamos antes, el vector unitario va en la misma dirección y sentido que el vector fuerza. Por lo tanto, cuando hallas el vector unitario, lo que estamos determinando es cuánto de la magnitud del vector fuerza habrá en X, o habrá en Y, o habrá en Z. ¿Cómo así? De esta manera. Sabemos que el vector fuerza entonces es igual a la magnitud del vector fuerza por el vector unitario. Lo que le está diciendo acá es que tanto de esta magnitud va a haber en X, en Y y en Z. Por lo tanto, continuamos con nuestros vectores y empezamos con este. ¿Cómo será el vector TAB? Ya la tensión de la cuerda. Pues será, de acuerdo a esta fórmula, la magnitud TAB por el vector unitario. ¿Dónde nos está dando el vector unitario? El vector unitario nos está dando esto. Menos 12 treceavos en I, más 5 treceavos en J y más 0 en K. Haciendo la operación matemática, tendríamos esto, que TAB es igual a menos 12 treceavos de TAB en I, más 5 treceavos de TAB en J y más 0 en K. Entonces, si observamos, estamos diciendo que de esta magnitud de TAB, que no la conocemos, van a haber 12 treceavos en X. Que de esta magnitud, que no la conocemos TAB, van a haber 5,13avos en J. Y pues que en Z la magnitud no tiene ningún valor, digamos,
este componente. Y así hacemos para cada uno de los vectores. Entonces traeríamos nuestro vector f de a, que sale de lo mismo de tomar el vector unitario y multiplicarlo por la magnitud, recordando que pues no tenemos la magnitud. Si la conoces, pues simplemente la reemplazas, ya sea para f de a, fa o el mismo tab. Entonces ya haríamos esto. Note que las sugerencias déjenlo en fraccionarios como para que sea más preciso y exacto, pero tú también puedes trabajar en decimales trabajando dos cifras significativas, es pues la sugerencia. Ahora, ya tendríamos esos, pero nos falta una fuerza, ¿cierto? ¿Cuál fuerza nos faltaría plantear? La fuerza del peso. Entonces planteamos W sabiendo que pues, no tiene componente en X, solo tiene componente en Y y pues en Z tampoco. Por eso es que a W no le llamamos vector desplazamiento, pues porque sabemos que todo el W está en el eje Y. Muy bien, entonces ya hicimos nuestro diagrama de cuerpo libre, ya hicimos nuestra descomposición vectorial, seguimos con el siguiente punto, que es precisamente hallar la sumatoria de fuerzas. Sin embargo, traemos nuestro nuestro diagrama de cuerpo libre y lo que nos acabo de dar, que son todas las análisis de fuerzas, o sea, las componentes de cada una de nuestras fuerzas. Entonces lo vamos a tener acá de soporte. ¿Y qué empezamos a hacer? Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Entonces tomamos todo lo de X, toda esta línea, menos 12/13 de TAB, más 3/7 de FDA, más 3/7 de FA y este 0. Y ya vamos a esta ecuación 1. Recuerden que la sugerencia es que pues plantee primero las ecuaciones y luego ahí sí observa cuál de las ecuaciones es más sencilla para tomar. No nos ponemos, digamos, a solucionar esto, a despejar alguna de estas variables, sino que primero las planteamos. 3 incógnitas, necesitamos 3 ecuaciones. Ahora, ¿de dónde saldrá la segunda ecuación? Pues como bien sabemos, como estamos hablando de equilibrio, la sacamos de la sumatoria de fuerzas en Y. Noten que en este momento, pues repitiendo y recordando, estamos hablando de equilibrio, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en X, Y y Z debe ser igual a 0. Entonces, lo mismo, tomamos todo lo que nos dio en Y, que es 5/13 de TAB, 6/7 de FDA, más 6/7 de FA y este menos 2.940 newtons. Esta sería pues nuestra ecuación 2 y finalmente planteamos la ecuación 3 que sale de la sumatoria de fuerzas en Z. En 0 en K menos 2/7 de FDA más 2/7 de FA y más 0. Listo, ya tenemos nuestras 3 ecuaciones. Ahora sí lo que se les sugiere es que revise cuál de las 3 ecuaciones es más sencilla para tomar, es decir, cuál tiene menos incógnita, cuál tiene menos número de expresiones. Entonces, ¿qué observamos? Si usted observa detenidamente y analiza cuál de esas 3 ecuaciones que se están planteando allí serán las más sencillas o cuál es la que deberíamos tomar. Si observamos, para resolver el sistema de ecuaciones se le recomienda lo siguiente: empezar por la ecuación que tiene menor número de incógnitas y menor número de expresiones. En este caso, la indicada es la ecuación número 3, es decir, esta que está acá. Entonces, tomamos la ecuación número 3 y para este caso vamos a despejar una de esas variables. ¿Cuál variable? Bueno, ya queda a discreción de usted cuál es la que cree más conveniente despejar. Entonces, tomamos menos 2/7 de FDA más 2/7 de FA igual a 0. Y en este caso, pues yo despejé FEA, pero no porque sea algo que debe ser así, tú hubieras podido también despejar FDA, es válido. Y encontramos esta relación acá, que FEA es igual a FDA. Entonces, a esto lo va a llamar asterisco 1, lo vamos a dejar ahí quietico y seguimos pues, analizando otra ecuación. Ahora, ¿qué vamos a tomar? Lo que vamos a tomar es que este asterisco 1 lo vamos a reemplazar en la ecuación 1. ¿Por qué en la ecuación 1? Porque si observamos la ecuación 1, tiene solo 1, 2, 3 términos, mientras que la 2 tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, por lo que es más sencilla, es la que la vamos a tomar. Entonces, miren que la ecuación 1 dice que es menos 12/13 de TAB, más 3/7 de FDAE, más 3/7 de FDA, y reemplazamos esto que nos dio acá. Quiere decir que despejando este TAB va a ser igual a ¿qué? A esta suma que está acá, que 3/7 más 3/7 pues da 6/7,
sobre el coeficiente que acompaña a TAB, es decir, 12/13. Usted allá en su casa verifica y revisa que nos dé 13/14, pero es bueno que lo verifique en casa. Siempre compruebe que los cálculos que se están planteando son los correctos. Ahora, a esto lo vamos a llamar asterisco 2, a esta expresión que está acá. Como ya tomamos la ecuación 3 y la ecuación 1, pues lo más conveniente es ahora tomar la ecuación 2. No nos vamos a devolver a ninguna de esas ecuaciones por ahora. Es decir, vamos a reemplazar tanto esto que llamamos asterisco 1 como asterisco 2 y lo vamos a reemplazar en la ecuación 2. Esta es nuestra ecuación 2, 5/13 de TAB más 6/7 de FDA más 6/7 de FEA y menos 2.940 newton. Entonces, como dijimos, reemplazamos tanto el asterisco 1 como 2. Entonces, miramos 5/13 por TAB. ¿Pero qué es TAB? TAB es eso que tenemos acá planteado del asterisco 2. Más 6/7 de FDA, esto quedaría igual, más 6/7 de FEA. ¿Pero qué es EA? Según el asterisco 1, EA es el mismo FDA. Entonces, reemplazamos y le damos igual a 2.940 newton, quedando pues este negativo pasa al otro lado como positivo. Y haciendo la operación acá matemática y demás, encontramos que solo nos queda una incógnita. Y esa incógnita, pues haciendo estas sumas, va a quedar 5/14 más 6/7 más otros 6/7 y haciendo pues ya el análisis de fraccionarios queda 29/14 de FDA. Y reemplazando ese valor, ya observamos que FDA va a ser igual pues, a 2.940 newton sobre 29/14. En este caso, pues da 1.419,31 newton, pero la sugerencia es que usted en la casa lo verifique. Despejando de aquí esta última expresión, FDA es igual a 2.940 sobre 29/14. Eso te va a dar 1.419,31. Ahora, ¿de dónde sale el término FEA y TAB? Pues de reemplazar este valor FDA que nos dio acá, tanto en el asterisco 1 como en el asterisco 2. En este caso, FA dio 1.419,31 y TAB da 1.317,93 newton. Claro, acá el sistema, o digamos que el método que se coloca para solucionar el sistema de ecuaciones es el de sustitución, pero usted puede hacerlo por matrices, por determinantes, lo puede hacer por igualación, por el método que usted crea más conveniente o que pues tenga más fácil de resolver, que más se le facilite. Entonces ya queda claro cómo el mástil en la EA, este mástil EA, está ejerciendo una fuerza de 1.419,31 y el otro mástil igual. Pues si observamos claro, es porque son simétricos. Y la cuerda estaría ejerciendo una fuerza de 1.317,93 newton. Listo, entonces con eso terminaríamos este análisis de lo que estaba pasando en este sistema debido al peso que se estaba colocando de 2.940 newton. Entonces con esto terminamos este ejercicio y ya pues realizaremos otros para poder complementar la información. Que pasen un lindo día.